Muy bien, bienvenidos una vez más a esta clase que ya hemos iniciado, lo hemos prometido y creo que es hora de cumplir. ¿Qué vamos a cumplir? Bueno, esta clase magistral de la historia del cristianismo. Hemos estado hablando mucho sobre lo que fue la semana pasada. Hablábamos sobre el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque algo que debemos de saber, algo que debemos de tener presente es que no hay o no existiría cristianismo sin Cristo. Existe cristianismo porque existe el Mesías, existe Cristo. Por eso existe el cristianismo. Todas las religiones del mundo, todas, no hay ninguna, sin excepción. Todas las religiones del mundo tienen un fundador, tienen a alguien con el que inicia ese movimiento religioso. Por ejemplo, no existiría el budismo sin Buda, no existiría el musulmán si no estuviera Mahoma. Entonces no existiría el cristianismo sin Cristo. Es algo que debemos de tener siempre presente. Y la semana pasada iniciamos increíble esta lección. Y por eso te invitamos para que puedas tú juntos podamos aprender sobre esta época maravillosa que es la era del cristianismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que practicamos. Esto es lo que estamos nosotros tratando de transmitirles a ustedes para que puedan ver lo que hoy estamos ya escribiendo, la historia del cristianismo. ¿Por qué la historia del cristianismo? Porque es la raíz de nuestra fe, es la raíz de nuestra fe. Y bueno, vamos a ir, ahora sí, vamos a meternos un poquito más, porque vamos a hablar sobre la venida del Espíritu Santo y el inicio de la era apostólica, porque la iglesia ha marcado pautas. Ojo, la iglesia ha marcado pautas a través de la historia. Se ha escrito la historia de la iglesia por épocas. Y bueno, vamos a empezar marcando esas pautas o marcando esta etapa de la venida del Espíritu Santo hasta el funcionamiento o la función de los apóstoles. Bueno, pero en este caso tenemos que iniciar por el principio. Cuando la gente me dice, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues tenemos que empezar por el principio, porque si no, no serviría de nada. Tenemos que empezar para ver cuáles son nuestros anales, cuáles son nuestras raíces, la cuna del cristianismo. Porque algo sí, que lo dejamos bien plantado la semana pasada, y si tú te perdiste la clase de la semana pasada, te invito a que nos vuelvas a visitar. Ahora en nuestro canal de YouTube, ahí está la primera lección de la historia del cristianismo. Ve y búscanos como Punto Familiar, así, Punto Familiar Online en YouTube, y ahí suscríbete a nuestro canal, ponle la campanita para que cuando subamos estos videos te llegue la notificación e invita a otras personas. Estamos abiertos a que otras personas nos escuchen para que puedan crecer también y sobre todo conocer sus raíces. Bueno, dice un poeta por ahí, aquel pueblo que desconoce su pasado puede tender a repetir los errores también del pasado. ¿Por qué? Porque desconocemos la historia, desconocemos de dónde venimos y podemos llegar a cometer los errores que se han cometido también a través de la historia y cómo es que han surgido, porque también eso es muy bueno y lo vamos a tocar. En su momento vamos a tocar ese tema. ¿Cómo es que ha surgido las organizaciones y las denominaciones? La iglesia es una. Como el evangelio, cuando hacen una pregunta, ¿no? Me encanta, porque de repente nos hacen la pregunta, ¿cuántos evangelios hay? Como tratando de sorprendernos, ¿no? ¿Y cuántos evangelios hay? Pues nada más hay un evangelio, hay un evangelio. Y la gente dice, no, hay 4 evangelios. No.
Hay un solo evangelio que se escribió en cuatro libros o cuatro cartas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no son cuatro evangelios, es uno único, un evangelio nada más. Y ese evangelio nos marca a nosotros el inicio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, así como esa pregunta, ¿cuántos evangelios hay? La pregunta, bueno, que nos compete a nosotros responder es, ¿cuántas iglesias hay? Nada más una iglesia, la iglesia que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se refería a ninguna organización, no se refería a ninguna denominación, no se refería a nada de lo que hoy en día conocemos como iglesia. Lo digo así porque hay gente que dicen es mi iglesia. No, no es ni tu iglesia, ni es las iglesias, es la iglesia de Jesucristo, la que fue comprada con la sangre del Mesías, con la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Esa es la única iglesia verdadera. No es que existan muchas iglesias, no, solamente una iglesia. Entonces, ahí nosotros podemos responder a esa pregunta. ¿Cuántas iglesias hay? Una solamente, la que fue redimido, la que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor, la que declara que Jesús es el Salvador, la que profesa que Jesús nació de una virgen que antes fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia. Pero aquella que se denomina o se titula o se autonombra iglesia de Jesucristo y que niega que Jesús es Dios, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo y que nació de mujer, esa iglesia no es iglesia de Jesucristo, esa no es la iglesia verdadera, porque está negando el milagro y la piedra angular de nuestra fe, que es precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes estamos hablando de la concepción virginal y luego el nacimiento virginal. Y bueno, esa iglesia que confesa todo eso, pues trae bendiciones y grandes privilegios a su vida. Bueno, empezamos con esta lección. Va a quedar grabado en nuestro canal. Ahí lo vamos a subir y después tú búscalo ahí en nuestro canal de YouTube, Familiar Online, y lo puedes volver a escuchar para tomar notas si tú quieres. Puedes volver a escucharlo, puedes volver a retomar esta lección. Pero bueno, vamos a partir de lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La semana pasada hablábamos sobre el nacimiento de Jesús o el Mesías de la mujer. Bueno, como algo que no mencionamos y lo quiero mencionar, que es algo pero muy importante para nuestra fe. Sabemos nosotros que en la concepción del Hijo de Dios en el vientre de María no hubo participación de varón, porque la Biblia dice que no fue por voluntad de hombre. O sea, no intervino el sexo masculino en este sentido para la concepción del Mesías en el vientre de María. De acuerdo al Evangelio de Lucas, dice que la sombra del Altísimo la cubrió y ahí fue donde ella quedó embarazada. Bueno, pero esta palabra de que ella, por obra del Espíritu Santo, por obra sobrenatural, quedó embarazada, lo vemos desde Génesis capítulo 3, verso 15.
Génesis capítulo 3, verso 15 dice que Dios haría que tanto la simiente de la serpiente como de la simiente de la mujer habría un conflicto. Ojo, la simiente de la mujer. Y aquí es algo que nosotros tenemos que hacer o contestar, más bien dicho, para reflexión. ¿La mujer tiene simiente? La palabra simiente viene de la palabra semilla. Y la palabra semilla, o más bien dicho, la semilla no la produce la mujer. La semilla lo produce el hombre. Y la mujer es como la tierra que recibe la semilla, pero ella no produce semilla. Ella no produce esa especie en su cuerpo, sino solamente el varón. El varón es, pero ahora vemos en Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Y Pablo lo confirma. Dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa entonces? Fácil, así rápido para entenderle. Dios envió al Espíritu Santo, la sombra del Omnipotente, para poder preñar, dejar embarazada a esta mujer llamada Miriam o María. Y así de esa manera fue la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la parte que nos corresponde a entender es la siguiente frase que dice, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Esto de nacido bajo la ley habla acerca de un pueblo, de una cultura, habla de una nación y no es la nación japonesa, no es la africana. La nación que estamos hablando aquí es la nación de Israel. Esa es la nación que fue escogida por Dios para que a través de esa nación viniera el Mesías, viniera el que iba a ser el Salvador de este mundo. Y nosotros podemos comprobar esta profecía de la nación de Israel cuando Dios le prometió a Abraham, un hombre de 75 años, y su mujer Sara de 60 años, que eran viejos, eran estériles, y Dios les prometió a ellos que les daría un hijo, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa, iban a ser de ellos dos. Y bueno, llegó el tiempo en que Sara, pasaron muchos años. Si hacemos cuenta, nosotros vemos que 75 años y cuando Isaac nació, ya Abraham tenía 100 años, 100 años. ¿Cuántos años habían pasado? 25 años. 100 años ya de edad, Sara tenía 90 años, habían pasado ya alguito de años, algo de tiempo, pero Dios tuvo que obrar de esa manera en dos ancianos con una matriz estéril, nunca habían tenido hijos. Dios hizo el milagro de enviar esa simiente, esa promesa del nacimiento de Isaac. Y bueno, de esa manera también Dios envió a su hijo a través de un vientre. Nacido de mujer significa de un vientre de una mujer que también no había conocido varón alguno. Y bueno, y esa mujer, tanto la simiente de Abraham como la simiente de Sara, al momento de ellos trajeron a este mundo a un niño llamado Isaac. Isaac trajo a otro hijo llamado Jacob. Tuvo un hermano gemelo que era Esaú, pero de Jacob nacieron 12 muchachos, 12 jóvenes, que de esos muchachos se formó la nación de Israel, de esos 12 chavos. Bueno, para que nosotros vayamos entendiendo esta parte. Entonces, de Jacob le nacieron 12 chavos. Y esos 12 chavos más adelante se les conoció como las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel, bueno, viene el Mesías, nació el Mesías. Entonces, para que nosotros podamos comprobar
y ver que el Mesías, como ya lo mencioné, el Mesías no es de otra nación que de la nación de Israel. Por eso la Biblia dice que la salvación venía por medio de Israel. Israel juega un papel importante para nuestra fe. Nosotros somos los olivos silvestres que fuimos injertados al olivo verdadero, que es Israel. Israel recibe todas las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esas promesas de Abraham, Isaac y Jacob, Israel lo tiene. Pero cuando nosotros por la fe creímos en el Mesías, aceptamos al Mesías que nació en Israel como nuestro Señor y Salvador, en ese momento fuimos injertados y comenzamos a ser herederos y coherederos de las promesas que se les fue hecho a ellos por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora lo tenemos nosotros. Entonces, ¿de qué nacionalidad es el Mesías? Israelita. Él era judío. ¿Claro? Ok, muy bien. Si estamos entendiendo esta parte, ahí ponen el chat. Entendido, amén, así es, no sé, alguna frasecita que podamos nosotros leer. Así que atrévete a interactuar con nosotros esta tarde. Muy bien, entonces Jesús nació en la nación de Israel, él es judío, él es israelita, no es de otra nación, él está ahí. Muy bien, ahora, algo más importante. Los primeros cristianos, Pablo, el apóstol Pablo, entre ellos, no creían que el tiempo y el lugar del nacimiento de Jesús fueran dejados al olvido o fueran dejados al azar. No. Desde un principio se muestra claramente que Dios tenía como propósito dejarnos bien establecidos dónde iba a nacer el Mesías, dónde iba a nacer Jesús, el Salvador del mundo. Así de sencillo, él lo dejó. Y tú, Belén, Efrata, la más pequeña de todas, de ti saldrá el Salvador. Ahí está, la profecía fue dada. La zona geográfica, y tú, Belén, Efrata, la más pequeña, de ti saldrá el Salvador. Es lo que Dios habló a través del profeta, que de ahí saldría el Salvador del mundo, de Belén. Pero es algo interesante, lo vamos a poner algo más interesante esta clase, ¿sale? Belén de Judea, ahí nació Jesús, Belén de Judea. Belén significa casa de pan. Y Jesús, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el evangelista marca o escribe que Jesús es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de la vida, o yo soy el pan de vida. Entonces, Jesús es el pan, pero date cuenta dónde nació Jesús. ¿Dónde nació? En Belén, que significa casa de pan. Ahí nació Jesús. Y él vino a ser el maná que descendió del cielo. Él es el maná, el pan que descendió del cielo y que sacia el hambre espiritual de todos los seres humanos. Ahora, la otra parte, Belén de Judea o de Judá. Belén de Judá. Judá significa alabanza. Y cuando Jesús nació, hubo alabanza en el cielo. Los ángeles cantaron, Hosana, Hosana. Decía, paz en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces, se cumple también la palabra Judá, que es alabanza. Jesús vino a cambiar el lamento en alabanza. Vino a quitar nuestra tristeza, vino a quitar el manto de luto que teníamos y Él nos dio óleo de alegría, aceite de alegría, porque Él es nuestro pan que sacia nuestra alma. Él es el pan que sacia nuestra hambre espiritual y es a través de él que despertamos alabanza. Entonces ya sabemos ahora el lugar donde nació Jesús. Muy bien, lo mismo puede decirse del nacimiento de la iglesia. Así como Jesús, ojo, así como Jesús está escrito dónde iba a nacer. Bueno, también la Biblia, los registros bíblicos muestran
¿Cuál es el lugar del nacimiento de la verdadera iglesia de Jesucristo? Que es el resultado, la iglesia es el resultado de la obra de Jesús. ¡Y qué increíble! Entonces, tú y yo, ahí ponle en el chat, tú y yo somos el resultado de la obra de Cristo en la cruz. ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio! Tú y yo somos el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, Dios había preparado el camino para que los discípulos, una vez recibido el poder del Espíritu Santo, pudieran serle testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué increíble! Ahí nosotros podemos comprobar que ya estaba escrito el lugar donde iba a surgir lo que es la iglesia, lo que hoy es la iglesia a nivel universal. Muy bien, ¿dónde dice? Empezando en Jerusalén. Entonces, ¿dónde iba a nacer la iglesia? ¿Dónde surgió la iglesia? En Jerusalén. Muy bien, ¿dónde nació la iglesia? En Jerusalén. Ahí nace la iglesia. Ahí surge la iglesia, en Jerusalén. Y luego se iba ¿a qué? A expander. ¿A expander en dónde? A Judea, luego a Samaria y luego hasta nosotros. Y nos falta todavía hasta los rincones del mundo. Es ahí hasta allá donde tenemos que ir. Entonces, cuando nosotros entendemos esta primera parte de la historia del cristianismo, nos estamos conociendo a nosotros mismos. La iglesia nunca fue la comunidad desprovista de todo contacto con el mundo exterior. Ojo, no quiero que los saques del mundo, dijo Jesús. No quiero que los saques del mundo, sino que los cuides, que los guardes del mal, del peligro. Cuando Jesús estableció su iglesia, no quiso que nosotros fuéramos cristianos ermitaños. No, nada de eso. Él nunca quiso crear monjas o monjes apartados en un convento, que no estuvieran en contacto con la sociedad. Nada de eso. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa salidos fuera, salidos fuera. Entonces, ¿qué significa eclesía? Somos llamados para estar afuera. Porque ¿de qué me sirve decir que pertenezco a una iglesia, que soy cristiano y que no salga de mis cuatro paredes? No, a las cuatro paredes no sucede nada. La iglesia fue llamada para impactar el mundo, para traer cambios sociales, para traer esa revolución espiritual en la sociedad. Entonces, cuando la iglesia nunca fue una comunidad desprovista o desprovista de todo contacto con el mundo exterior. Los primeros cristianos eran judíos del siglo primero. Ojo, los primeros cristianos eran judíos del primer siglo. Y fue como judíos del primer siglo que escucharon y recibieron el evangelio. Entonces, ¿dónde surge la iglesia? En Jerusalén. ¿Y dónde queda Jerusalén? En Israel. ¿Y quiénes viven en Israel? Los judíos. Entonces, los primeros cristianos, ¿quiénes fueron? Judíos. El fundador del cristianismo, ¿quién fue? Un judío. Jesús, que nació en Belén de Judá. Entonces, después de la nueva fe, se fue propagando, se fue expandiendo, tanto entre los judíos que vivían fuera de Palestina, como entre los gentiles que vivían en el Imperio Romano y aún fuera del Imperio Romano. Comenzó a expandir el evangelio, a crecer, que el evangelio salió de los muros de Jerusalén. Salió de los muros de Jerusalén y comenzaron a irse a otras regiones, a otros lugares. Después hablaríamos de eso. En consecuencia de esto, a fin de comprender la historia de la iglesia en sus primeros siglos, número uno, debemos primero echar una ojeadita hacia el mundo en que esa iglesia se desenvolvió. Porque muchas veces nosotros decimos, no, hombre,
haber sido cristiano en aquel tiempo de los apóstoles, qué chido hubiese sido. Bueno, tal vez sí, tal vez no, porque ahorita vas a ver por qué no. Porque así como hoy en día, yo creo que el cristianismo en la actualidad está más leve. Vivimos una vida cristiana like, que no hay mucho compromiso. La iglesia del primer siglo tenía compromiso y compromiso de muerte, porque muchos de ellos fueron sacrificados, muchos de ellos murieron. Y entonces nosotros tenemos que saber en qué mundo, cuál era la época y cuál era la situación en que la iglesia del primer siglo se desenvolvió. Muy bien. El judaísmo en Palestina. Palestina, que así también se le conoce a la tierra de Israel. La región es la región donde el cristianismo dio sus primeros pasos. Ha sido siempre una tierra sufrida. Ahí empezamos ya. Donde nació el cristianismo siempre ha sido una tierra sufrida. En tiempos antiguos, esto se debió principalmente a su posición geográfica, que lo colocaba, así por así decirlo, lo colocaba en la encrucijada de las grandes rutas comerciales que unían en aquel entonces y hasta el día de hoy al Egipto con Mesopotamia y Arabia con Asia Menor. Híjola, era la puerta hacia África, hacia Europa, era la puerta hacia esos lugares. Y hasta el día de hoy sigue siendo. Ahí es donde surge el cristianismo. Dios se equivocó a escoger esa nación para que el Mesías naciera. No, ese era el lugar correcto para que el Mesías naciera, porque de ahí se iba a extender a todo el mundo. Las puertas hacia Egipto con Mesopotamia, Arabia en Asia Menor, a África, a Asia Mayor, a Asia Menor, a Europa. Ahí era todo el movimiento que se estaba ya gestando en el corazón de Dios. En el siglo IV antes de Cristo, hubo un gran emperador o un hombre pues de militar conocido como Alejandro el Magno o Alejandro el Grande y su ejército de macedonios. Un nuevo continente entró en la arena para pelear el territorio de Israel. Cuando Alejandro Magno, con todo su ejército, conocido como los griegos, derrotaron al imperio persa, que estaba en posición también en aquel entonces de todo ese territorio, Alejandro se hizo dueño de Palestina. Alejandro Magno, o Alejandro Grande, murió en el año 323 antes de Cristo. Y bueno, él vivió muy pocos años. No fue un hombre que alcanzó mayoría de edad. Él murió aproximadamente cuando tenía 33 años. Muy joven, él murió muy joven. En el año 323 él murió. Y bueno, su imperio que él había construido se dividió en todo lo que fue sus 4 generales de aquel entonces. Y siguieron largos años de inestabilidad política en el imperio. Entonces surgen dinastías. La dinastía de los Ptolomeos, por ejemplo, fundada por uno de los generales de Alejandro, que se posicionó de Egipto, mientras que una dinastía conocida como los Seleucos, de semejante origen, se hicieron dueños de Siria. Y bueno, de nuevo Palestina resultó ser la manzana de la discordia entre la lucha entre los Ptolomeos y los saduceos, los Seleucos que se les conocía. Entonces, los Seleucos y los Ptolomeos hubieron conflictos ahí. Las conquistas de Alejandro Magno habían tenido una base ideológica. Ojo con lo que voy a mencionar. Esto es importante que lo tengamos presente. Las conquistas de Alejandro Magno habían tenido una base ideológica. El propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir
unir toda la humanidad bajo una misma civilización de totalidad, ahora sí, marcada con el sello de los griegos. ¿A quién te trae a la memoria este evento histórico? A un personaje que va a venir en el futuro, a un personaje que va a surgir en el futuro. Ahí te lo dejo de tareita para que tú lo investigues. Bueno, pero para los judíos el helenismo, que también era conocido como los helenos, de Helena, de los griegos, el helenismo no era una bendición, puesto que parte de la ideología helenista o griega consistía en equipar y confundir los dioses de diversos pueblos, y los judíos veían en el helenismo una seria amenaza a la fe en el Dios único de Israel, al monoteísmo de la nación de Israel. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y Alejandro Magno, bueno, quiso expander su idioma, quiso filtrar a sus dioses en todos los pueblos, y el pueblo israelita no aceptó eso. Entonces la historia de la conquista, o la historia de Palestina, desde la conquista de Alejandro el Grande hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puede verse como el conflicto constante entre las prisiones del helenismo, por una parte, la fidelidad del pueblo de Dios, el pueblo judío, y sus tradiciones por otra parte. ¿Qué hicieron los helenistas? ¿Qué hicieron los griegos? Bueno, ellos fueron los que inventaron los teatros, los circos, los gimnasios. Ellos fueron los que inventaron las distracciones. Y cuando llegaron a Palestina, ellos quisieron imponer, o poner, más bien dicho, sus panteones, querían poner sus teatros, querían hacer sus circos, y ellos querían hacer todo eso. Y el pueblo de Israel o Palestina o los judíos dijeron, no, nosotros tenemos un solo Dios, tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestras costumbres, y no queremos esa mezcla, esa situación. Y rechazaron esa parte. Entonces, el punto culminante de esa lucha fue la rebelión. Esto es algo que debes de tener en cuenta. La rebelión de los macabeos, así se les conoce. Ya en su momento hablaríamos también de eso. La rebelión de los macabeos. Primero al sacerdote Matatías se le conoce, ¿no? Primero el sacerdote Matatías, y después sus tres hijos, Jonatán, Judas y Simón. Se rebelaron contra el helenismo de los seleucos, que pretendía imponer sus dioses paganos entre los judíos. Incluso se habla de la profanación que hubo en el templo de Jerusalén, en el templo de Israel, por parte de esta dinastía, que pusieron en el altar de Dios, pusieron la estatua de Zeus, y mataron un cerdo, que es una profanación increíble para la nación de Israel. Mataron un cerdo en el altar, y con el agua que hirvió rociaron todo el templo sagrado que habían construido para Dios. Y eso no les gustó para nada. Entonces el movimiento de los macabeos, como dato curioso, macabeo significa martillos. Entonces, el cabecilla de los macabeos era el sacerdote Matatías, que recuerda que tuvo a tres hijos, Jonatán, Judá y Simeón, que eran hombres de guerra, ¿no? En ese momento ellos se levantaron, y bueno, ese movimiento, conocido como el movimiento de los macabeos, tuvo éxito. Pero Juan Hircano, el hijo de Simón Macabeo, comenzó a moldearse a las costumbres de los pueblos circundantes y a favorecer la tendencia de los helenistas. Cuando algunos judíos más estrictos se opusieron hasta la política, se desató una gran persecución. ¿Por qué? Porque Hircano comenzó a hacer alianza con los helenistas, y eso no les gustó. En el año 63 antes de Cristo, el romano Pompeyo conquistó el país y depuso al último de los macabeos para poder
sustituir el reinado. Entonces la política de los romanos era por lo general tolerante. Ya estamos hablando ahora de los romanos. Ya hablamos de los persas, ya hablamos de los griegos, ahora estamos hablando del Imperio Romano. Los romanos tenían una política más tolerante hacia la religión y las costumbres de los pueblos conquistados. Poco tiempo después de la deposición de Aristóbulo, los romanos les devolvieron a los descendientes de los macabeos cierta medida de autoridad, dándoles los últimos al sumo sacerdote y a un tetrarca, ¿no? Herodes, ay, ¿quién no conoce a Herodes? ¿Quién no ha escuchado a Herodes o lo ha leído en los evangelios? Nombrado rey de Judea por los romanos en el año 40. Fue el último gobernante con cierta ascendencia macabea, pues su esposa era de ese linaje. Vemos ahí ya ciertas cosas que necesitamos ir viendo. Como lo mencionamos hace un momento, la tolerancia de la política romana o la tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos ni insistir en rendirle culto a un solo Dios y que se rebelaron ante la menor amenaza contra su fe. Herodes hizo todo lo posible por introducir el helenismo al país. Con ese propósito hizo construir en honor de Roma y de Augusto en Samaria y Cesarea templos. Imagínate ya la infiltración de la idolatría en las tierras de Palestina o de Israel. Pero cuando se atrevió a colocar un águila de oro sobre la entrada del templo, los judíos se sublevaron, se enojaron y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sus sucesores siguieron la misma política helenista, haciendo construir nuevas ciudades de estilo helenista y trayendo gentiles a vivir dentro de ellas. Bueno, ahora, qué tremendo. Jesús era niño cuando los judíos se rebelaron contra el tetrarca Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas. Esas tropas al mando del general Varo, se conocía, destruyeron la ciudad de Séforis, capital de Galilea y vecina de Nazaret, y crucificaron a 2,000 judíos. A 2,000 judíos. Entonces Jesús en ese tiempo era un niño ya estaba en la tierra, ya había nacido, era un niño. Y a esta rebelión que se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 37, cuando Gamaliel dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. A esta rebelión se está refiriendo Gamaliel en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 37. El partido de los celotes, que se oponían tenazmente al régimen romano. Los celotes eran un grupo de personas que estaban en contra de la política romana y estaban esperando en su momento levantarse para contrarrestar la política y dar un golpe de estado. Por eso en el equipo de Jesús, ojo, en el equipo de Jesús, habían celotes, entre ellos Judas, el Iscariote, era del grupo de los celotes, que él pensaba que Jesús era el que iba a traer la libertad a la nación. Qué increíble, ¿va? Entonces vemos que este grupo siguió existiendo aún después de las atrocidades de Varo. Y jugó un papel importante en la gran rebelión que estalló en el año 66 después de Cristo. Esa rebelión fue quizás la más violenta de todas y a la postre llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando el general y después el emperador Tito conquistó la ciudad y derribó el templo. Y es increíble, en ese ambiente surge la iglesia cristiana. En ese ambiente surge la verdadera iglesia comprada y lavada con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y bueno, esta iglesia no necesitaba armas, porque Jesús, cuando vio a Pedro que sacó una navajita de su cintura y le cortó la oreja a un siervo de un sacerdote, Jesús lo reprendió y le dijo, no, Pedro, así no son las cosas.
Bueno, eso me trae a la memoria lo que dice el profeta Zacarías. No es con ejército, no es con armas, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¡Wow! Entonces, la iglesia nació en Jerusalén en ese ambiente de movimientos políticos, sociales, en ese tiempo, ahí estaba, ahí nació Jesús. Ahí nació Jesús. Cuando Jesús nació en el tiempo exacto, cuando la necesidad espiritual, moral, económica y política de la nación tenía más fuerza. Había una necesidad y esa necesidad los llevó a que pudiera venir el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahí es donde nace el organismo. Ahí es donde nace la organización más poderosa, que es la iglesia. Es la iglesia establecida por el Mesías sufriente de Isaías 53. Y ese Mesías sufriente le dio la promesa a 12 hombres. 12 hombres les dio la promesa y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan. Ellos necesitaban la fuerza, necesitaban el poder, necesitaban el ímpetu para enfrentar todo lo que el Mesías enfrentó. Ahora ellos tenían que enfrentarlo. Incluso, como dato curioso, cuando dice la palabra de Dios que me seréis testigos, la palabra testigos en el griego es la palabra mártires. Y yo te aseguro algo. Si ellos, aquellos 120, no hubiesen recibido al Espíritu Santo, ellos no hubiesen podido ser testigos ni morir por causa del Evangelio. Ellos no hubiesen estado dispuestos a dar su vida por el mensaje que Jesús dejó a través de los 12 discípulos. Pero recibiréis poder para que ustedes puedan sufrir la amenaza, la persecución, la tribulación. Recibiréis poder para que puedan tener la valentía, la gallardía y poder pararse incluso a dar su vida por mí. ¿Te acuerdas de Pedro que dijo: no, maestro, todos estos te van a abandonar? Yo no te abandono. Estos te van a negar, yo no te voy a negar. Y el primero que negó fue Pedro, ¿no? Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, estuvo dispuesto a morir crucificado y de cabeza. Eso hace el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando descendió sobre la iglesia en el día del Pentecostés, no lo hizo para entretener a una multitud. No te equivoques. Nosotros no podemos darle órdenes al Espíritu Santo, porque, híjola, me da tristeza ver cómo personas manipulan y dicen: a la cuenta de 3, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Ni que el Espíritu Santo estuviera: a ver, ya suéltame, déjame entrar, ya, cuenta 3. Eso no es cierto, eso no es así. Nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. Nosotros somos siervos, instrumentos del Espíritu Santo. El dueño de la iglesia es Jesucristo, pero envió a su Espíritu para fortalecernos, llenarnos y levantarnos en su poder. Para eso fuimos llamados. ¿Cuándo surge la iglesia? En el día del Pentecostés. Los primeros frutos o la primicia que se le conoce. Ahí es donde surge la iglesia, cuando el Espíritu Santo sopló sobre ellos como un estruendo de viento recio y cayeron sobre ellos lenguas repartidas. Lenguas de fuego sobre sus cabezas. Ahí inicia. ¿Cómo nace la iglesia? No nace tibia, no nace fría, no nace indiferente. La iglesia de Jesucristo nace en el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo nace en la unción del Espíritu Santo. La iglesia nació en ese fuego de lo alto que descendió sobre ellos en ese día. Por eso cuando se levantó Pedro, ya no era el Pedro vulnerable
vulnerable, ya no era el Pedro de doble ánimo, ya no era Simón, ahora era Pedro, la roca, aquella piedra inconmovible, porque ya tenía la unción del Espíritu Santo, y se paró y predicó una predicación poderosa que se convirtieron 3,000 en ese día. Así nació la iglesia. La pregunta que yo te hago para reflexionar es, ¿qué le está sucediendo a la iglesia de este siglo? Me dio tristeza cuando alguien me dijo, ayúdeme a escribir un manual para nuevos creyentes. Y yo le dije, va que va, le damos. Pero me dice, pero no ponga la palabra pecado, busque un sinónimo para hablar del pecado. Y le dije, ¿sabes qué? No cuentes conmigo. No cuentes conmigo. No vamos a barnizar, no vamos a sobar, no vamos a encubrir. Al negro, negro, al blanco, blanco. Pecado es pecado. No podemos cambiar los términos ni las condiciones. La iglesia fue llamada para hacer la justicia de Dios en la tierra. La iglesia fue llamada para hacer ¿qué? La voz autorizada del cielo en la tierra. Para eso fuimos llamados, porque la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el único poder que la iglesia tiene es el poder del Espíritu Santo, porque nació en el poder, surgió en el poder, camina en el poder, fluye en el poder. Y para que nosotros tengamos una transformación social, necesitamos el poder, necesitamos el poder. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 inicia todo. Empieza lo bueno, empieza la aventura de una organización poderosa. Una organización de 12 hombres que trastornaron el mundo, que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Será que tú quieres formar parte de esta iglesia o de los que soban el lomo y dicen, aquí es puro mensaje de superación personal? ¿O quieres ese fuego que te consuma, que te confronte, que te desafíe? ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir aprendiendo de esta historia maravillosa del cristianismo? Porque la historia no ha terminado. La historia no concluyó en el libro de los Hechos. Tú y yo tenemos la oportunidad de escribir nuevos capítulos del Espíritu Santo, nuevos capítulos de la iglesia. Tú y yo lo podemos todavía. Nuestra predicación no debe de ser solamente con persuasión humana, no puede ser solamente con filosofía, con psicología. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Y Pablo, uno de los grandes exponentes del Evangelio, dijo que mi predicación no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo. Mis amados, yo te desafío a que te levantes en el poder del Espíritu Santo. Estamos frente a una de las épocas más difíciles de la iglesia. Así como surgió la iglesia en un tiempo difícil, en ese tiempo será un mayor los peligros, mayor los ataques, pero ahora no van a ser con armas, sino con la ideología de género. ¿Estás preparado para enfrentar eso? ¿Estás preparado para defender tu fe? Tienes que conocer las raíces del cristianismo. Tienes que saber de dónde vienes. Tienes que saber dónde surgió tu fe. Y te invito para la próxima semana. Jueves igual, a partir de las 7. Significa que vamos a iniciar como 7 días por algunos problemas de detalles que de repente tenemos. Pero espero que te haya gustado esta clase. Si te gustó, compártelo con alguien. Déjanos un comentario que nos motive, nos diga, pastor, qué chida clase, no, pastor, qué wow. No sé. Pero déjanos un comentario así, padre. Es más, te animo, deja una oración ahí bendiciendo nuestro ministerio. Que Dios nos siga dando más sabiduría para compartir contigo. Y te espero el día sábado.
El sábado estamos tocando un tema exclusivo de matrimonios, familia. Y de veras, si tú no estuviste el sábado pasado con nosotros conectado, ve, visita nuestro canal de YouTube, Punto Familiar Online. Dale ahí en suscribirte y ponle la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos este video. Así que te espero el sábado a partir de las 7. Y te espero el jueves, próximo jueves, a partir de, ojo, a partir de las 7 de la noche, con la tercera lección, la historia del cristianismo. Así que, gracias por estar con nosotros. Híjola, yo no sé si estás en tu oficina, en casa, pero gracias por prestarme estos minutos. No sé si fue una hora, pero me emocioné dando la clase. Me encanta dar clase. Así que comparte esta bendición con otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el sábado a las 7 de la noche con el tema matrimonios sólidos, sociedades prósperas. Ahí te espero. Bye.